Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como es ya habitual en este espacio, deseo agradecer profundamente a todos aquellos que se han seguido vinculando emisión a emisión, semana tras semana, en las diferentes plataformas donde emitimos los contenidos, particularmente en los canales de iVoox, Spotify y YouTube. Para que tengan una experiencia inmersiva, si me lo permiten, voy a hacer la sugerencia: en el canal de YouTube están completos los 240 videos producidos desde el día 1 hasta hoy 2025. El tema que traigo para hoy, mis queridos podescuchas, se vincula entonces con justo el capítulo anterior a este, que se titula Accediendo a la realidad base 1. Para aquellos que son nuevos en el canal o aquellos que recién han aterrizado en alguna de las plataformas, les solicito encarecidamente traten de escucharlo para que tengan un contexto y un panorama general de lo que vamos a abordar hoy aquí. Prometido, no se trata de un tropos o una simple metáfora, es más una conjetura derivada de, como ya lo indiqué en el capítulo anterior, mis propias experiencias y las de algunos cuantos exploradores de la conciencia, si se me permite la expresión. Dicho eso, para todos aquellos que han estado preguntando por interno y a los móviles de contacto, voy a recordar: los que estén interesados tanto en el curso base de experiencia fuera del cuerpo, viajes astrales y sueños lúcidos, recuerden, pueden contactar vía WhatsApp al móvil más 57 300 785 2456 o al Telegram móvil más 57 317 467 2378. También están los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o academiadeproyeccionastral@gmail.com. Igual quedan todavía 2 cupos para el grupo 3 del programa experimental de visión remota controlada. E igualmente hay diferentes talleres, específicamente 10-11, en el canal de Patreon, en la página de Patreon, en Órbita Podcast. Van a encontrar allí la lista completa. Aquellos que estén interesados en cualquiera de las formaciones pueden contactar. Y recuerden que todo es individual, 100% flexible, con horarios programables acorde a las necesidades, carga horaria personal, diferencia horaria, latitud donde se encuentren. Dicho todo esto, mis queridos podescucha, vamos a entrar en materia. Al final, como siempre, en la caja de descripción dejaré todos los datos de contacto. Pues bien, aquí voy a permitirme plantear en lo que sería una exposición, considero, una serie de consideraciones. No tienen que estar de acuerdo con ninguna, pero pido que escuchen y recapitulen diferentes puntos, vínculos a modo de nodos que se establecieron a lo largo de las emisiones, sobre todo de este último año, en lo corrido de octubre 2024 a octubre 2025. Primera idea: el cerebro claramente no genera la conciencia, sino que pareciera filtrar y modular, actuando como un receptor o decodificador de una realidad externa y más vasta. Lo que vamos a hacer hoy es explicar por qué es tan difícil mantener un estado extendido durante una experiencia fuera del cuerpo clásica o viaje astral, durante un subtipo de sueño específico que sería el sueño lúcido, durante un proceso de VR o visión remota, durante un estado precognitivo y cualquier otro fenómeno que se considere anómalo o de percepción extrasensorial. ¿Por qué el cerebro pareciera actuar como un receptor? La premisa central de todo esto, de hecho, técnicamente hablando, mis queridos podescuchas, es una crítica a la visión materialista, mecanicista y fisicalista de la conciencia, donde se asume que la conciencia es resultado de la actividad electroquímica. La realidad, mis queridos podescuchas, lo que llamamos realidad objetiva, de hecho es tan solo un modelo. El cerebro está constantemente construyendo un modelo de la realidad para ayudarnos a sobrevivir. Este modelo es altamente restrictivo y simplificado, ya que está diseñado para ser funcional en nuestro entorno físico y cotidiano y para ser altamente eficiente en términos de los recursos y la demanda energética que requiere. Cuando hablamos en uno de los episodios acerca del retiro de oscuridad, les explicaba a la mayoría de personas que la corteza visual y junto con esta todo el sistema visual es uno de los puntos y áreas del cerebro, de la percepción, de la cognición que mayor cantidad de recursos consume. Por eso el simple acto físico de cerrar los ojos produce una desaceleración que nos lleva a cierto tipo de experiencias. En la naturaleza hay diferentes, vamos a decirlo, neuromoduladores y, por ejemplo, el DMT, que ha sido apodado por autores e investigadores de la talla de Rick Strassman como la molécula de Dios, y es solo una expresión, hay que tenerlo en cuenta, parecieran desactivar el filtro del cual ya hemos hablado aquí. Hay un conjunto de áreas en el cerebro, para bien o para mal, que sí parecieran modular nuestra experiencia cotidiana y también nuestra experiencia onírica.
No solo se trata de la red neuronal por defecto, sino, lo hablamos aquí, del famoso SARA o el sistema ascendente reticular activado, que básicamente filtra la información y nos dice con qué trabajamos y con qué no. Todo esto no implica que todas estas experiencias ocurran en nuestra cabeza, en nuestro interior o en nuestro cerebro. Lo que nos están diciendo es que el cerebro actúa como una interfaz. Entonces, por ejemplo, dentro de los distintos estudios que han adelantado investigadores de la talla de Philip Groff, el mismo Christoph Koch, o para el caso Strassman o el Dr. Gallimore, se han dado cuenta que la DMT, a diferencia de otras sustancias denominadas psicodélicas, no genera una alucinación, sino que esencialmente desactiva ese mecanismo de filtrado del cerebro. Al hacer esto, la conciencia es capaz de sintonizarse con una porción mucho más amplia y de mayor envergadura de lo que asumimos como real, que normalmente permanece inaccesible. Si lo que llamamos realidad objetiva, erróneamente simplemente un modelo construido por el cerebro para ayudarnos en términos específicamente funcionales, cabe preguntarse entonces si hay, que fue lo que quedó sugerido en el podcast anterior, mis queridos podescuchas, una realidad base o de naturaleza mayor que también nos permitiría entender entonces por qué nuestras experiencias de amplio espectro como estado fuera del cuerpo, sueños lúcidos, VR y otras más, son de duración limitada y finita. Y ya vamos a llegar allá. Lo que estoy sugiriendo entonces es que debe ser posible una tecnología o una herramienta potente de exploración, si me lo permiten, extradimensional. O, si quieren, una experiencia extradimensional. La sugerencia es la siguiente: las realidades vividas y complejas que se experimentan, por ejemplo, bajo los efectos del DMT, que si bien es cierto tiene los atributos y características de otros neuromoduladores, no lo es del todo, también es cierto que implican la expresión de realidades de mayor dimensión, si se permite la expresión. La riqueza y la coherencia de estas experiencias son difíciles de explicar, ya que si fuesen simplemente subproductos neuronales o alucinaciones, entonces no tendrían la consistencia que suelen exhibir. En este marco, podríamos articular una visión más radical, sugiriendo que, por ejemplo, la DMT y cierta forma refinada, como ya lo induje, de experiencia fuera del cuerpo, se pueden considerar tecnologías de naturaleza biológica y mental para acceder a la totalidad de la información del cosmos. Es decir, acceso a la realidad base. Una experiencia extendida de OVE, o más bien una forma específica o limítrofe de OVE, permitiría a la conciencia acceder a la realidad base o al dominio fuente donde reside realmente la información fundamental del universo. Y aquí entonces es cuando surge la pregunta de ¿qué hay ahí afuera? Autores como Donald Hoffman, del cual hemos hablado incansable e infatigablemente en este podcast o a lo largo del mismo, argumentan que no hay algo así como una realidad externa, en el sentido en que nuestro sistema sensorial o somatosensorial evolucionó no para decirnos qué había ahí afuera, sino para de forma eficiente, con un mínimo de recursos, permitirnos llevar el día a día y también la noche. Entonces, ciertamente, si hay una realidad base, deben haber entidades que le habiten o sistemas de información. Las entidades o seres que los diferentes usuarios de DMT o que las personas que han llegado a tener esa experiencia limítrofe OV o esa experiencia altamente potente y extendida OV reportan encontrar no son meras proyecciones psicológicas. De hecho, algunos de estos exploradores de la conciencia lo han interpretado como sistemas de información genuinos que existen en un orden superior. A su juicio y a nuestro juicio, el cerebro en un estado extendido se transforma en un transductor de información que puede interactuar con distintos tipos de sistemas. Ahora bien, tenemos también el problema de la conciencia, el espacio y el tiempo, el cual también se ha abordado aquí en diferentes episodios. Podemos especular de momento, mis queridos podescuchas, que la conciencia parece existir en dimensiones más allá de las 4 dimensiones conocidas de nuestro marco espaciotemporal conocido, y que entonces una experiencia fuera del cuerpo de alto calibre facilitaría un salto de la conciencia a estructuras de orden superior. En resumen, creo que nos hemos topado con una llave tecnológica que desbloquea la capacidad inherente del cerebro para sintonizar y experimentar directamente una realidad no ordinaria que es mucho más compleja, mucho más rica en información
de lo que percibimos normalmente incluso en estados alterados o alternativos. Y aquí entonces está la primera apuesta o conjetura fuerte, mis queridos podescuchas. Hay una diferencia radical entre experimentar una alteración, entre comillas, si es que se altera de lo que sea la conciencia, a mantener un estado extendido de esta, mientras permanecemos en lo que llamamos realidad objetiva. Son dos cosas distintas. Mi postura en este sentido es solo una sugerencia de carácter distintivo y radical sobre por qué estas experiencias no deberían considerarse meras alucinaciones o subproductos de la actividad cerebral, y cómo esto entonces se conecta con todos los fenómenos que hemos abordado aquí. Telepatía, estados precognitivos, visión remota controlada, visión remota extendida, las mismas OVs y, en cierta medida, los sueños lúcidos. Aquí tenemos que entender entonces que el cerebro es mucho más que un simple receptor y que hay una naturaleza muy específica en el contenido de las experiencias que tenemos todos nosotros. ¿Por qué no son alucinaciones? Llamar a estas experiencias alucinaciones es una sobresimplificación y se basa en una suposición materialista no probada. Volvemos al punto inicial, que la conciencia es producida enteramente por el cerebro, y no es así. Por eso es que en el curso base que yo imparto para experiencia fuera del cuerpo y otros estados suelo indicarle a la gente que a pesar del cuerpo y a pesar del cerebro, sin que sean problemáticos o haya un problema en sí mismo con estos, tenemos que trabajar con ellos, para hacer un ajuste o recalibración de los mismos, para que empiecen a ocurrir cosas realmente. Cuando se habla de alucinaciones, normalmente se presenta en términos de una falla del sistema, versus lo que sería entonces el acceso a una realidad de orden superior. Es cierto que en la neurociencia clásica una alucinación se concibe como un error, es decir, un fallo de funcionamiento del cerebro que crea una imagen falsa que no corresponde a ningún estímulo externo. En cambio, lo que se está proponiendo aquí, mis queridos podescuchas, es que realmente el cerebro es un filtro decodificador muy al estilo de la radio, en el cual ciertos estados o cierto tipo de experiencias, como podría ser la inducida por DMT o para el caso que aquí nos ocupa, bajo un estado extendido OVE, que es como le he denominado de momento a falta de una mejor descripción, se produce una amortiguación de la actividad de ciertas redes neuronales, como la red por defecto o el SARA, lo que esencialmente tiende a apagar temporalmente el filtro. Por eso es que nos cuesta tanto en términos de durabilidad mantener todo este tipo de experiencias. Pero también, mis queridos podescuchas, ocurre un fenómeno muy específico, y es que se produce un aumento de la complejidad informacional. ¿Qué quiere decir eso? No son alucinaciones, porque en lugar de ver una imagen distorsionada de lo que llamamos realidad ordinaria u objetiva, la conciencia, al desactivarse el filtro del cerebro, que además nos permite entender una nueva relación cuerpo-mente o cuerpo-cerebro, accede a un nivel de información y a una estructura geométrica de la realidad infinitamente más compleja y con muchas más dimensiones de lo que nuestra percepción ordinaria alcanza o permite entender. 2. Hay una consistencia y una coherencia en todas las experiencias que he escuchado a la fecha, que han sido reportadas, que he descrito, las que están en autoinformes. Primero, la coherencia interna. Las realidades a las que se viaja o experimenta en el sentido más clásico tienen una notable coherencia, consistencia y estructura interna. Es decir, a diferencia de un sueño, que es una proyección de un mundo experiencial que debe ser sostenido por el soñante, estas no se sienten como un sueño aleatorio y sin sentido o como un sueño parcialmente controlado, sino que se sienten como un lugar, en el sentido más clásico, externo a quien lo experimenta. Segundo, hay una universalidad de contenido. Millones de personas de diferentes culturas sin contacto previo entre sí, ni con la literatura psicodélica ni con la literatura moderna sobre obras, reportan sistemáticamente encontrarse con el mismo tipo de entidades. Esta universalidad sugiere que están interactuando con algo objetivo o al menos con un patrón de la realidad universalmente accesible para todos. Es cierto que esto entonces se empieza a conectar con un conjunto de distintos fenómenos. Cuando yo digo una tecnología de naturaleza biológica y mental, no es porque considere que en términos nuevamente dualistas hay dos cosas o dos cuerpos, ¿no? El biológico y uno mental o cosas de esas. Es solo una expresión, mis queridos podescuchas. En efecto, desde el punto de vista técnico, si hablamos de DMT, entonces hablamos de una tecnología molecular con la que la humanidad ha sido dotada o que está omnipresente por lo menos en la naturaleza y que en teoría permitiría interactuar con otras dimensiones o inteligencias o sistemas de información. Si hablamos entonces de lo que he denominado un momento un estado limítrofe OVE,
o un estado extendido OV, entonces es una tecnología también de naturaleza endógena, toda vez que es interna, que es consustancial a cada uno de nosotros. Pues bien, haciendo a un lado esto, lo que estamos sugiriendo es que por distintas razones, las personas, razones que aún desconocemos, parecieran tener picos cerebrales endógenos o lo que los neurólogos modernos llaman anomalías neuronales. Y entonces las personas tienen un acceso breve automático a la misma realidad extradimensional a la que se accede de forma controlada bajo una OV ya no clásica o bajo una toma oral de DMT. Aquí es cuando aparece el trabajo del Dr. Andrew Gallimore. Se trata de un neurobiólogo computacional, bioquímico también formado, con un postdoctorado en ciencias cognitivas, y hay un término que él introduce que me pareció era el marco que hacía falta o que estaba buscando para tratar de hacer la apuesta o sugerencia sobre cómo llevar esta herramienta de exploración o de acceso a conocimiento y de generación de grados de libertad, que son las OVEs, en esencia, OVES en plural, hacia el siguiente punto. Este término, conceptualmente hablando, describe perfectamente lo que podría estar ocurriendo, mis queridos podescuchas, y esta va a ser la segunda sugerencia fuerte de la exposición de hoy. El término va a ser el de la rejilla, ¿no? En inglés the grid, y la superrejilla o supergrid. Esto es obviamente una analogía conceptual para describir los diferentes niveles o estructuras de la realidad y cómo nuestra conciencia, en términos individuales, claro, interactúa con ellos, especialmente cuando está en un estado extendido. Estos términos también son fundamentales dentro de lo que podría ser un nuevo marco para abordar todas estas experiencias en plural. La rejilla puede ser el término que vamos a usar para describir la realidad que llamamos objetiva, externa, que de hecho es la que solemos experimentar todos los días. Ojo, no importa el ciclo circadiano en el que nos encontremos, es decir, si estamos despiertos o durmiendo, y ya después llegaremos a ello. Nuestra realidad representa el espacio-tiempo de 4 dimensiones, 3 espaciales, una temporal en la que todos operamos. Es el mundo físico que percibimos a través de nuestros sentidos y que está regido por, vamos a decir, leyes de la física newtoniana, de la física relativista. Aquí interviene entonces el modelo del cerebro. Esta es la realidad tal como está modelada y filtrada por nuestros cerebros. Como se mencionó anteriormente, el cerebro pareciera ser un decodificador que toma la vasta y compleja información del universo y la comprime en un modelo funcional simple que es esta rejilla. Ciertamente, mis queridos podescuchas, este modelo es utilitario ya que está diseñado para la supervivencia y la manipulación de objetos en este entorno. Y todo el tiempo entonces, aquí viene el primer problema, hay un filtro que parece estar activo. Es decir, pese a que la conciencia pareciera ser un fenómeno inmaterial, de naturaleza intangible, tiene una fuerte vinculación con lo que llamamos el cuerpo físico y el cerebro. En ese sentido, la conciencia ordinaria parece estar bloqueada o sintonizada exclusivamente a esta rejilla. Las redes neuronales, como la red neuronal por defecto y el SARA o el sistema activado reticular ascendente, mantienen esta rejilla funcionando sin problemas al suprimir otras entradas. La superrejilla entonces, o supergrid, sería el concepto para describir la realidad base o el dominio fuente del cual emana esto que llamamos realidad ordinaria o realidad objetiva. La superrejilla podría entenderse entonces como una suerte de estructura de realidad de mayor dimensión, si me permiten la expresión, que incluye a la rejilla y que incluso va más allá. Este es el verdadero lugar o estructura donde reside la información y las entidades con las que podemos interactuar bajo estados muy, pero muy específicos. Esto entonces nos daría pistas acerca de la estructura de la conciencia. La conciencia misma no es que esté limitada a nuestro cerebro tridimensional, sino que pareciera de hecho residir o estar conectada a una superrejilla. ¿Y cómo accedemos a esta? Ejemplo, desde el punto de vista molecular pareciera ser que de todas las sustancias presentes en la naturaleza, no sintetizadas, la DMT parece actuar como un interruptor de realidad que apaga el filtro del cerebro. Pero curiosamente, en el proceso mismo encontramos muchas similitudes y analogías con una forma específica de estado extracorpóreo o estado fuera del cuerpo, u OVE, ya no clásica, que también actuaba justamente como un interruptor o un switch en el sentido de encendido-apagado.
Cada vez que ocurría esto, la conciencia se desbloqueaba y podía sintonizarse o adentrarse en la superrejilla de la cual también formaba parte. Es como si esto generase una especie de división, excisión o separación. Ahora bien, creo que esta es una analogía que ya hemos abordado en algunos capítulos de forma bastante recurrente, y es la analogía de la radio. Para entender esta diferencia a menudo podemos usar esa analogía, donde la rejilla es el programa de radio que estamos escuchando en un momento dado. Ejemplo, ya lo he citado aquí con el programa Revisen ajuste de frecuencias para estados extendidos, la estación 98.7 FM. Esta es una realidad de audio singular y simplificada. La superrejilla sería el espectro electromagnético completo, del cual solemos hablar también en el curso que imparto, que contiene no solo todas las estaciones de radio, todas las ondas de televisión, todas las señales de Wi-Fi, sino que además de todo eso, de forma simultánea permite la coexistencia de todo este espectro justamente. La función normal del cerebro entonces es sintonizar firmemente la estación 98.7 FM, que es lo que llamamos realidad objetiva, externa a nosotros y un largo etcétera. De otra parte, una OV extendida momentáneamente lo que haría es romper el dial de sintonía, permitiendo que el cerebro, o la radio, si permiten la metáfora, experimente la totalidad del espectro, que es multidimensional y que está plagada de información. En resumen, la rejilla es la realidad limitada que conocemos y la superrejilla sería la realidad ilimitada que contiene o genera esta rejilla, que al final pareciera ser, y aquí viene la tercera conjetura fuerte, una simulación. Ojo al término, simulación. Estas nociones tienen implicaciones profundas en nuestra comprensión, no solo, como ya lo dije, de las experiencias fuera del cuerpo y los sueños lúcidos. ¿Por qué? ¿Cuál sería el impacto? Estos estados, entonces, a la luz de este material propuesto, mis queridos podescuchas, podríamos interpretarlo de la siguiente forma. Para el caso de las experiencias fuera del cuerpo, la clásica experiencia fuera del cuerpo es la sensación de que, en teoría, la conciencia se ha separado del cuerpo físico y flota cerca de él o viaja por el mundo o capas adyacentes del mundo, que los ocultistas y esoteristas en su momento llamaron dimensiones en plural. Lamentablemente esto ocurre, y todo pareciera apuntar a que es así, dentro de la rejilla. La mayoría de las experiencias fuera del cuerpo ocurren dentro de la rejilla y en sus capas inmediatamente adyacentes. Lo que se produce entonces, o lo que tendríamos en el clásico estado fuera del cuerpo, o los llamados viajes astrales, es un modelo de realidad que permanece inalterado. La clave es que la realidad percibida durante una experiencia fuera del cuerpo generalmente sigue las reglas y la geometría del mundo físico, es decir, de la rejilla. Las personas ven su habitación, ven su cuerpo, o viajan a lugares conocidos, o en algunos casos desconocidos, pueden llegar a interactuar con personas fallecidas, pero todo esto sigue formando parte de lo que en su momento Frank Keppel con mucho acierto llamó realidad ampliada, porque básicamente no eran distintos lugares, sino es una realidad que contiene diferentes niveles de la misma. El cerebro, en una experiencia fuera del cuerpo, ha desacoplado la conciencia de su ubicación corporal, pero, ojo a esto, mis queridos podescuchas, no ha roto completamente el filtro o el modelo de realidad que genera la rejilla. A diferencia de otro tipo de experiencias que fuerza a la conciencia a una realidad estructuralmente diferente, por ejemplo, la superrejilla con sus geometrías multidimensionales y sus entidades externas a la conciencia humana individual y colectiva, en la FC clásica sigue siendo un evento dentro de la interfaz conocida como la realidad tridimensional, o si lo prefieren, la realidad ampliada. Y esto va a tener implicaciones para el modelo de focos, tanto de Keppel como el modelo de enfoques de Monroe. Ambos estaban tratando de mapear la realidad donde se podía ubicar la conciencia en cada caso particular, y asumieron que esto era la realidad base o subyacente, pero al final llegan a reconocer que todas esas capas adyacentes no son más que eso, capas que siguen formando parte de esa misma realidad base, o más bien realidad tridimensional. ¿Qué ocurriría entonces en el caso de los sueños lúcidos, en algunos casos considerado extraña y particularmente como un fenómeno de orden superior? El sueño lúcido, por definición, es el estado en el que el soñador se da cuenta que está soñando, ergo entonces controla el entorno onírico.
¿Dónde ocurren los sueños lúcidos? Buena pregunta. Ocurren dentro de la rejilla y específicamente aluden a un modelo interno. Los sueños lúcidos se consideran un fenómeno que ocurre dentro de la rejilla, sin embargo en una porción mucho más reducida aún, dado que es una porción interna dentro del individuo soñante. En un sueño lúcido el cerebro está usando el mismo software o modelo de la realidad que es el de la rejilla, pero ahora el usuario ha obtenido, si permiten la analogía, permisos de administrador temporal. Por eso puede volar, cambiar objetos, generar personajes, pero el código base o la estructura fundamental del sueño generalmente se sigue asemejando al mundo físico que conocemos. No importa qué tan desbocado sea o qué tan alocado, al final es simplemente una recreación, representación y una construcción parcial. En este sentido, podríamos conjeturar que las experiencias fuera del cuerpo y los sueños lúcidos son desacoplamientos parciales o exploraciones temporales de nuestro modelo cerebral de la realidad. En cambio, debería ser posible contar con una herramienta que permita a la conciencia desconectarse y sintonizarse con la realidad base o la superrejilla. Hasta aquí la segunda parte, mis queridos podescuchas. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Se titula Estado Extendido. En la tercera entrega o presentación nos abocaremos ya a lo que sería una conjetura para una forma nueva de OV, si me lo permiten. Mil gracias a todos por la sintonía, por escuchar. Acuérdense, es muy importante que se suscriban al canal, que interactúen, que activen la campana de notificaciones y que compartan el contenido. Gracias a todos y nos veremos en una próxima emisión.